Hola a todos y todas. En la clase de hoy vamos a continuar con el estudio de las soluciones amortiguadoras de pH. En la clase de hoy vamos a revisar la preparación de amortiguadores de pH o disoluciones buffer o de disoluciones tampón utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero antes me gustaría volver a revisar con ustedes el concepto de neutralización. Si ustedes hacen reaccionar un ácido como este, el ácido acético, que es un ácido débil con hidróxido de sodio, se va a producir una reacción de neutralización, en la cual los hidrógenos o protones del ácido acético van a reaccionar con los iones hidroxilo de la base para formar agua. Hemos puesto aquí la fórmula del acetato de sodio, pero en una solución acuosa no hay acetato de sodio tal como está escrito, porque el acetato de sodio es una sal y la mayor parte de las sales son electrolitos fuertes. Por lo tanto, lo que ustedes tienen en solución son realmente iones sodio hidratados, iones acetato hidratados y las moléculas de agua que se forman de la reacción entre los protones y el ion hidroxilo, tal como se refleja en esta ecuación final. Entonces, en una reacción de neutralización, la única reacción que ocurre realmente es esta, la reacción entre los protones y los iones hidroxilo para formar agua. Y el resto no reacciona, sigue en solución. Lo que vimos anteriormente es para introducir el concepto de curva de titulación de un ácido débil, utilizando como modelo el ácido acético. Si ustedes realizan un experimento donde primeramente preparan una solución de ácido acético puro en agua y le agregan hidróxido de sodio, gotas de hidróxido de sodio, ustedes van a tener una curva como esta. Ahora, para asegurarnos que antes de la adición de las primeras gotas de hidróxido de sodio tenemos solamente ácido acético, lo que vamos a hacer es llevar a un pH muy ácido, 0 o 1, el medio donde se encuentra el ácido acético. A pH 1 o 0 nos aseguramos que exista en el medio de reacción puramente ácido acético. ¿Y cómo hacemos eso? Esto, si es necesario, podemos agregar gotitas de ácido clorhídrico para que el pH caiga a valores entre 1 y 0. Entonces, antes de agregar las primeras gotas de hidróxido de sodio, tenemos puramente ácido acético. ¿Qué ocurre cuando empezamos a agregar hidróxido de sodio? Los iones hidroxilo reaccionan con los hidrógenos o protones del ácido acético mediante una reacción de neutralización. Se forma agua y se forma y se genera además ion acetato, como los vimos anteriormente. Ahora, a medida que continuemos agregando ácido acético, hidróxido de sodio, el pH va a ir subiendo. ¿Por qué va a ir subiendo? Porque a medida que agregamos hidróxido de sodio, disminuye la concentración de ácido acético por la reacción de neutralización. ¿Y qué se está generando? Se está generando iones acetato. Entonces vamos a llegar a un punto de esta curva de titulación, que es que cuando hayamos eliminado la mitad del ácido acético que originalmente teníamos, resulta que la concentración de ácido acético va a ser igual a la concentración de base conjugada, ion acetato. Y en ese punto, el pH va a ser exactamente el valor del pK sub A del ácido acético, 4,76. Yo les voy a demostrar que matemáticamente esto es verdad. A medida que incrementamos la concentración de hidróxido de sodio,
menos ácido va quedando. Entonces, cuando la cantidad de ácido o concentración de ácido que hay en la solución es menor que la concentración de iones acetato que tengamos, vamos a estar en esta parte de la curva. Y va a llegar un punto donde todo el ácido acético que teníamos originalmente va a estar en forma de acetato. Eso significa que todo el ácido acético fue neutralizado por una cantidad equivalente de iones hidroxilo. Entonces, si ustedes miran esta curva, cuando el pH sea extremadamente alcalino, sobre 9, lo que vamos a tener es puramente acetato. Eso significa que en los extremos de la curva tenemos a pH muy ácido, solamente ácido acético, y a pH muy alcalino, solamente acetato. Y entre medio vamos a tener ambas especies, ácido acético y acetato en solución. Ahora, una cuestión que es bien importante es que cuando uno mira los extremos de la curva, los cambios de pH asociados a la adición de hidróxido de sodio son extremadamente bruscos, las pendientes son prácticamente horizontales. Fíjense esta parte y fíjense esta parte. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí tenemos puramente ácido acético. En esta zona de la curva tenemos puramente ácido acético. Y cuando hemos empezado a agregar hidróxido de sodio, en algún momento va a empezar a aparecer el ion acetato, que es la base conjugada del ácido. Y cuando hay ácido acético y acetato, fíjense que la pendiente de la curva es mucho más suave. Y cuando tenemos solamente acetato, la pendiente de la curva vuelve a ser extremadamente elevada. ¿Qué significa esto? Significa que en esta zona donde la pendiente de la curva es suave, estamos en la zona que se dice hay tampón. En esta zona se ha formado el tampón y el tampón está funcionando. ¿Por qué? Porque a adiciones de hidróxido de sodio, el pH no cambia muy sustancialmente comparado con esta zona y esta zona. Claro, el pH sigue subiendo porque cada vez va a haber menos ácido acético en solución. Pero el comportamiento de esta curva basta para generar en este rango de pH una situación óptima donde hay un tampón. Y el tampón se caracteriza por estar formado por un ácido débil y la base conjugada de ese ácido débil. Pero tenemos que tener las dos formas. ¿Por qué? Porque una forma, en este caso el ácido acético propiamente tal, reacciona con el hidróxido de sodio en una reacción de neutralización y en esta zona, donde todavía haya ácido acético, los cambios de pH asociados a la adición de hidróxido de sodio van a ser moderados, zona tampón. ¿Y por qué necesitamos la base conjugada? Porque si nosotros agregáramos ácido, el ácido sería neutralizado por el acetato, formando nuevamente ácido acético. Supuestamente, suponiendo que en algún punto de la curva nosotros dejamos de agregar hidróxido de sodio y empezamos a agregar ácido. Pero bueno, centrémonos mejor en esta curva. Entonces, cuando las concentraciones de ácido débil y base conjugada derivada del ácido débil son equivalentes, es la mejor zona para tamponar el medio. Por eso, como les voy a contar luego, escogemos, dependiendo del pH que queremos regular, escogemos un ácido débil o una base débil cuyo pK sub A o pK sub B esté cerca del pH que queremos mantener más o menos constante.
Fíjense que en la abscisa de esta curva, yo no he dibujado aquí, no he puesto concentración de hidróxido de sodio en molar, por ejemplo, sino que he puesto 0,5 y 1. Este 1 indica que hemos agregado suficiente cantidad de hidróxido de sodio, o la misma cantidad de hidróxido de sodio que de ácido acético teníamos inicialmente. Eso significa que cuando este número es 1, hay puro acetato y no hay ácido acético porque todo el ácido acético fue neutralizado. Cuando es 0,5, lo que indica este valor es que hemos agregado la mitad de la concentración de hidróxido de sodio que necesitamos para titular completamente al ácido acético. Entonces, esta razón 0,5 indica de que la concentración en ese punto de ácido acético y acetato son iguales. ¿Ya? Aquí está la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ustedes ya la conocen porque la vimos en la clase anterior. Fíjense que para el caso que estamos analizando, el valor de pK sub A sería 4,76, y aquí reemplazaríamos por el logaritmo de la concentración de acetato partido por la concentración de ácido acético. Fíjense que la relación o el cambio de pH produce un cambio en esta razón. Por lo tanto, la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos está indicando cómo cambia el pH en función del cambio de esta razón. Y esta curva tan bonita, experimental que se ha generado acá, responde a esta ecuación. Y esto es bastante, más que sorprendente, yo diría súper importante, porque indica que una ecuación matemática refleja lo que pasa en la realidad. A medida que cambiamos esta relación, el pH cambia. ¿Y cómo cambiamos esta relación? Agregando hidróxido de sodio. Bien. Para hacer este experimento, lo que necesitamos tener un pHímetro o aparato que mida el cambio de pH. Los pHímetros modernos están conectados a un electrodo que sensa el cambio de la concentración de protones en la solución, y ese cambio de la concentración de protones se traduce en un cambio de voltaje que uno lo relaciona con el pH. Obviamente esto exige un trabajo de calibrar el aparato, y bueno, pero eso ustedes lo van a poder ver cuando hagan el experimento. En este vasito tenemos la solución de ácido acético, y en esta pipeta grande que tiene una llavecita acá que se llama bureta, lo que tenemos es el hidróxido de sodio. Entonces, cuando abrimos la bureta, el hidróxido de sodio empieza a caer gota a gota y vamos a medir los cambios de pH correspondientes al volumen de hidróxido de sodio que estamos agregando. Esto simplemente para explicarles cómo se hace el experimento. Veamos la receta de cocina de cómo se prepara un tampón. Para preparar un tampón, ustedes deben elegir un ácido cuyo pK sub A esté lo más cercano posible al pH que desean tamponar o mantener. Ahí dice sin variación, pero en realidad es con una variación muy mínima, ¿ya? Que es la zona donde la pendiente, ¿se acuerdan de la curva de titulación? Donde la pendiente sube suavemente. Ahora, hay varias maneras de preparar un tampón. La manera más simple, que siempre se les ocurre a los estudiantes, es mezclar un ácido débil como el ácido acético con su base conjugada.
que algunas veces recibe el nombre de sal. A mí no me gusta utilizar el término sal cuando nos referimos, por ejemplo, a el acetato de sodio como base conjugada del ácido acético, porque no es estrictamente correcto. Lo que se genera es la base conjugada del ácido. ¿Y por qué le llamamos sal? Piensen ustedes en el ejemplo anterior. Teníamos ácido acético y acetato de sodio que se forma a medida que agregamos iones hidroxilo. El problema es que ahí no hay sal propiamente tal. Sal habría cuando hubiéramos evaporado toda el agua, pero como estas sales son completamente solubles en solución acuosa, lo que tenemos es el ion derivado del ácido débil y el contraión que va a ser normalmente un catión, podría ser sodio, podría ser potasio, dependiendo de la sal que utilicemos. Y la otra manera es simplemente como lo hicimos en la curva de titulación, agregándole al ácido débil una solución de base fuerte con la consiguiente formación in situ de la base conjugada. Eso significa que nosotros podemos, si disponemos de un pHímetro, formar una solución amortiguadora a voluntad. En realidad no necesitamos el pHímetro si los cálculos son hechos de manera correcta. La zona donde el tampón funciona mejor es cuando tenemos igual concentración de ácido e igual concentración de base conjugada, o sal, como antiguamente se llama en la literatura. Esto es porque cuando el pK sub A, ya se los expliqué, el pH es igual al valor del pK sub A del ácido que estamos utilizando, esta razón es igual. Y tenemos igual concentración de base conjugada e igual concentración de ácido débil. Por lo tanto, es la mejor zona para tamponar, porque cuando estas concentraciones son iguales, son máximas. A pH bajo el pK sub A, predomina el ácido por sobre la base conjugada. A valores de pH sobre el pK sub A, predomina la base conjugada sobre el ácido. Esto indica que un tampón va a tener siempre un límite de capacidad tamponante. Y para preparar un tampón, ustedes no deben pasarse de esta razón entre ácido y base conjugada, 10 es a 1, o 1 es a 10. Eso significa que las razones no pueden ser mayores que 10 o menores que 0,1, porque el tampón no funciona bien. Sería un mal tampón. Y por lo tanto, bueno, esto ya es obvio, mientras mayor sea la concentración del tampón, mejor va a ser su capacidad tamponante. En la siguiente diapo les muestro algunas constantes de equilibrio o acidez para algunos ácidos débiles con sus respectivos pK sub A. El ácido acético, por ejemplo, tiene un pK sub A de 4,76. El ácido carbónico, que tiene 2 hidrógenos, tiene por lo tanto 2 protones, cada uno de los cuales tiene su constante de acidez o pK sub A. El primer hidrógeno tiene un pK sub A de 6,3 y el segundo un pK sub A de 10,25. El ácido láctico tiene un solo hidrógeno ionizable, que es este. El hidrógeno unido al grupo alcohol no se ioniza en agua, y menos los hidrógenos unidos a carbono. Eso lo van a entender mejor cuando estudiemos la química orgánica. En el caso de un ácido ortofosfórico débil como el H3PO4, que tiene 3 hidrógenos, cada uno de esos hidrógenos tiene un pK sub A asociado. El primero es
ácido, 2,12. El segundo está cerca de la neutralidad, 7,21. Y el tercero es más bien alcalino, 12,32. Ahora quiero que ustedes piensen para cada uno de estos casos lo que este valor significa. Si ustedes entienden lo que este valor significa, están al otro lado en cuanto a esta materia. Recuerden también que podemos formar tampón utilizando bases débiles. En ese caso hablamos de K sub B, que es constante de basidez, o pK sub B, y aquí les muestro un par de bases débiles, el hidróxido de amonio, que es lo mismo que tener amoníaco en agua, la anilina, que es una base débil orgánica, y me parece que no hay más. Fíjense que los valores de pK sub B para estas dos bases son diferentes, 4,74 y 9,42. Hagamos un problema. Preparemos 250 ml de una solución tampón oxalato. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes dicen tampón oxalato, significa que están usando como ácido el oxalato de sodio. Podría ser de potasio también. Pero estamos usando básicamente ácido oxálico. Y el ácido oxálico, que es este, tiene dos hidrógenos ionizables. Cada uno de estos hidrógenos tiene asociado un pK sub A. Ahora, el peso molecular de este ácido es 90. ¿Por qué? Porque para preparar esta solución vamos a tener que pesar ácido oxálico. Y a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, el ácido oxálico es sólido. O sea, cuando ustedes lo tienen en el laboratorio, lo tienen en un frasco y tienen que pesar, van a tener que pesar la cantidad de ácido oxálico y de oxalato de sodio que necesitan para preparar este tampón. El oxalato de sodio tiene un peso molecular igual a 112. Y obviamente aquí van a tener que usar los conceptos que hemos visto en el curso, que implican cálculos de concentración, que implican entender bien la relación estequiométrica en una reacción química y bla, 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 todo lo que hemos visto en la primera parte del curso. El primer hidrógeno, cualquiera de estos dos, tiene una constante de acidez de 6,5 por 10 elevado a la menos 12. Lo que implica que su pK sub A es 1,19. ¿Ya? Ahora, si ustedes miran la ecuación de Henderson-Hasselbalch, les va a servir para resolver este problema. ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren preparar es una solución de 250 ml de ácido oxálico mezclado con oxalato de sodio, cuyo pH final sea el que aparece aquí, 1,5. Pero además queremos que la concentración del tampón sea 0,2 molar. Vamos paso por paso. Resulta que lo que ustedes tienen es, en este caso o lo que quieren preparar es una solución de pH 1,5. Y el pK sub A de ese hidrógeno es 1,19. Entonces tenemos esta relación, la relación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y de qué nos sirve esta relación? Nos sirve para calcular la razón que necesitan de oxalato de sodio y ácido oxálico para que ustedes puedan preparar el tampón. Entonces, como 1,5 es igual a 1,19 más el logaritmo de esto, simplemente ustedes calculan, aplicando antilogaritmo, calculan la relación que existe entre el oxalato y el ácido oxálico, que es 2,04. Esto simplemente es matemática, esto se da por pasado, y yo creo que si ustedes están
en estos cursos es porque de logaritmos saben. Entonces, aquí lo que hicimos fue simplemente colocar sal y ácido, reemplazando suponiendo que el oxalato es la sal y el ácido oxálico es el ácido. Ahora, fíjense que la concentración total del tampón es 0,2 molar. Eso significa que la relación de sal y ácido tiene que sumar 0,2 molar. Por lo tanto, ustedes tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pueden calcular la concentración de ácido y la concentración de oxalato que necesitan. ¿Cómo? Simplemente utilizando los métodos que ustedes aprendieron en matemáticas para resolver ecuaciones de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿no es cierto? Yo no me voy a detener mucho en esto. Ustedes pueden despejar la concentración de ácido y escribirla en función de la sal para resolver este sistema de ecuaciones. Si ustedes saben que la concentración o la razón de concentración de sal partido por la concentración de ácido es 2,04, pueden reemplazar la concentración de ácido utilizando esta relación y llegan a una ecuación de primer grado con una incógnita. Resuelven esta ecuación y les da que la concentración de oxalato de sodio que necesitan para preparar este tampón es 0,134 molar. Y por otro lado, la concentración de ácido que necesitan generar en el medio para preparar este tampón es 0,066 molar. Pero a ustedes no les basta con tener este valor, porque necesitan saber cuánto de ácido oxálico, que es sólido, y cuánto de oxalato de sodio, que es sólido, necesitan para preparar este tampón. Y no preparar cualquier cantidad, preparar 250 ml. Si ustedes multiplican la concentración molar de la sal por su peso molecular, que es 112, van a poder calcular la cantidad de gramos que necesitan para preparar 1 litro de tampón, que es 15,01. Ahora, ustedes no quieren preparar 1 litro, quieren preparar la cuarta parte de esto. Por lo tanto, la cantidad que tienen que pesar va a ser 15,01 dividido por 4. Y eso les va a dar 3,75 gramos. En cuanto al ácido, multiplican la concentración molar por 90 y les da 5,94. Pero es la cantidad en gramos que ustedes necesitan para preparar 1 litro de solución. Pero ustedes no quieren preparar 1 litro, quieren preparar 1/4 de litro, que son 250 ml. Por lo tanto, si dividen por 4, 5,94, les da un valor de 1,49. Entonces, si ustedes pesan 1,49 de ácido oxálico y 3,75 de oxalato de sodio y lo disuelven en agua, van a tener una solución que es 0,2 molar y pH 1,5. Simple, ¿no es cierto? Muchas gracias por su atención.